7:22, William Murillo de 1800migrante.com. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Stephanie. Un cordial saludo para los ecuatorianos dentro y fuera del país. Buenos días. Cuando el presidente retiró los proyectos de ley de herencias de plusvalía, lo hizo diciendo que ese retiro podría ser definitivo, pero si le llegan a demostrar que tal como se están planteando los proyectos, afectan a la clase media o incluso a los más pobres, y que si no, pues quedarían como mentirosos, dijo el presidente. ¿Usted sí cree que afectan no solo a los que más tienen, sino hasta a los migrantes o a los que menos tienen? En el tema de la ley de herencia, por ejemplo, ¿cuál es esa afectación? Bueno, me gustaría empezar aclarándole a la señora asambleísta, a la presidenta de la Asamblea, artículo 135. Solo el presidente o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. En ningún lado, señora presidente, dice que hay el retiro temporal. Y en relación al tema de los migrantes, el famoso la ley orgánica para la distribución de la riqueza afecta directamente a los migrantes ecuatorianos. ¿Cómo? Señor presidente, aquí está la demostración. Objeto: están grabados en este impuesto los incrementos patrimoniales, cualquiera que fuere el lugar de fallecimiento, nacionalidad, domicilio, residencia del causante o sus herederos. Además, grava también la adquisición del dominio de bienes y derechos que tuviera el causante o posea el donante en el exterior. O sea, estamos hablando de migrantes. No dicen migrantes, pero eso es lo que estamos hablando. Sujetos pasivos del impuesto, sean residentes o no en el Ecuador, en el artículo 3 del sujeto pasivo, y en el caso de residentes en el exterior, estará grabado en este impuesto el incremento patrimonial proveniente de bienes y derechos existentes en el Ecuador o en el extranjero. Aquí también se menciona que si no es en dólares, también puede ser en otra moneda, o sea, los euros. Ahora, pero expliquemos un poco eso. Si en el proyecto de ley, tal como está planteado todavía, porque era un proyecto de ley, decían que están grabados con ese impuesto los incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones de bienes existentes en el Ecuador, cualquiera que fuera su lugar de fallecimiento, domicilio, residencia del causante o de sus herederos, del donante o el beneficiario, y graba también la adquisición, para que lo puedan leer también nuestros televidentes, la adquisición del dominio de bienes y derechos que tenga el causante o posea el donante en el exterior, a favor de residentes en el Ecuador. En la práctica, ¿cómo se aplicaría eso? En la práctica yo he puesto, impreso algunos ejemplos con el SRI, y invito a los ecuatorianos, por favor, no se dejen engañar por las cadenas nacionales ni por las verdades a medias que el gobierno nos está diciendo. Han querido llevar el debate que es solamente al 2%, y eso es mentira, eso es falso. El presidente lo sabe, la SECOM lo sabe, y siguen con esa misma cantaleta. A ver, pero usted dice que ha puesto ejemplos con el SRI, se refiere a la misma tablita, la calculadora que está presentando el Servicio de Rentas Internas. A la misma calculadora con datos específicos. Por ejemplo, hemos puesto el dato de, en este caso de mi familia, una casa de $400.000 en Estados Unidos, $50.000 adicionales, se tendrá un patrimonio de $450.000, hereda una vivienda así, el valor de la vivienda $400.000, somos 4 herederos, tendríamos que pagar $1.357. Es poco dinero y yo estaría encantado de pagar ese impuesto. Aquí el problema de fondo es que mis hermanos todos viven en Estados Unidos, todos viven en el exterior, y no se benefician en nada del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿por qué tienen que pagar un impuesto que ni siquiera que están aquí? Además de que ya se paga impuestos en Estados Unidos en la casa. A ver, esa parte es importante, porque una de las quejas en el tema del impuesto a la herencia, como concepto, ha sido precisamente, dejando a un lado los porcentajes, es que ya en vida una persona ha contribuido a lo largo de todos sus años en trabajo con impuestos. No como para luego, al dejar esa herencia, los hijos tengan que pagar otra vez. Pero por otro lado, está el concepto de que esos hijos, si viven en este país, también reciben beneficios del Estado. Pero ¿qué pasa cuando un hijo que hereda ni siquiera vive en el Ecuador porque se fue a buscar un mejor futuro en el exterior? Y eso es lo que está pasando. Mire, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo adicional de una pareja de amigos de Gualaceo que viven en Pacho, de Nueva York, y se divorciaron lamentablemente, pero ellos tienen un patrimonio de $800.000, que es bastante común para los migrantes ecuatorianos. $800.000, heredan una vivienda así, solamente en la casa y en los bienes se está sumando más o menos 800, porque ellos tienen una casa en Nueva York que está alrededor de $650.000, una casa en Gualaceo que está en $80.000.
estamos hablando como de $120.000 en Quito, de un departamento, estamos hablando de cerca de $800.000. 2 hijos tendrían que pagar 57.430. 57.430, presidente. Los ecuatorianos en el 98 se fueron por el feriado bancario y usted pretende ahora hacer un feriado hereditario. Esto es un atraco hereditario, presidente. Ahora, y esto se tiene que retirar. Pero en sus ejemplos, en los mismos ejemplos que usted presenta, pues uno pensaría que ya alguien que tiene un patrimonio o ha formado un patrimonio de $600.000 u $800.000 como presenta, no es precisamente de la clase media o baja o de los más pobres, pero lo que sí hay que analizar es que quizás no tenían, se fueron de aquí y lograron acumular ese patrimonio a lo largo de toda su vida. Es la expectativa de vida, de trabajo con su esposa, trabajando ambos. Eso nos lleva a otro análisis, que actualmente, según el SRI, no es más del 2% el que se vería afectado. Pero hay una expectativa de vida de muchos ecuatorianos y sobre todo de los migrantes que logran superarse cuando se van a sacrificar horas enteras de trabajo. Quizás ellos no lograrán dejar un patrimonio importante a sus hijos, pero sueñan con que sus hijos mañana sí puedan dejar algo que heredar, y qué mejor si es más lo que lograron en crecer, en superarse y en ahorrar. Estefanía, no. Yo creo que hay que hablar un poco más claro sobre la situación real. Nosotros no podemos comparar la economía del Ecuador con la economía de Estados Unidos o de Europa. Por ejemplo, no estamos hablando de pelucones, como dice el presidente, estamos hablando de migrantes que van y dejan media vida para hacer un futuro para sus hijos. Estamos hablando de que se fueron del Ecuador porque no tenían oportunidades y se siguen yendo, presidente, porque no tienen oportunidades. Uno de los ejemplos adicionales que yo he puesto es una familia de ecuatorianos casados que ya llevan más de 25 años en Estados Unidos, que les ha ido bien porque trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es un mecánico, no es un pelucón como usted los está tratando. Es un mecánico que ya tiene su empresa, están trabajando los dos. Ellos aproximadamente tienen un patrimonio de unos $3 millones, pero estamos hablando de 25 años de trabajo, presidente. Ustedes quieren redistribuir la riqueza, pero redistribuyan la riqueza que ustedes hacen, no de los demás. $3 millones. ¿Van a heredar vivienda? Sí. Más o menos $2.800.000 en bienes. Tienen 2 hijos, no hay menores de edad. Cada uno de estos hijos en el extranjero, y escúchenme bien, migrantes, van a pagar ellos $193.000, casi $400.000 al Estado, que no ha hecho nada. Y no son datos que yo me estoy inventando. Por ejemplo, el valor de las casas en Pacho cuesta $298.000, en Peekskill $320.000, en Brooklyn $557.000, Queens $450.000, el promedio de una casa para una familia. Los pisos en Madrid $245.000, en Barcelona $480.000, 170, o sea, las realidades son diferentes. Y estos no son datos, presidente, que yo me estoy inventando. Datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en donde real, con números, está demostrándose de que ahora, usted que ha podido trabajar con sectores de migrantes en el extranjero, pues han podido verificar en qué situación está la mayoría con los migrantes que usted trabaja, que han podido realmente acceder a esos casos. ¿Son la gran mayoría o son una minoría? No, recordémonos que los migrantes salieron ya casi 20 años con el tema del feriado. El presidente siempre está con este cuco de que el feriado. Ahora ya no van a querer regresar, presidente. Nosotros los migrantes ya superamos ese trauma del feriado bancario. No va a regresar el pasado, pero Alianza País tampoco se va a quedar. Así que nosotros exigimos cambios verdaderos. La Asamblea, usted no puede ir a retirar algo que no está en la Constitución. La Asamblea tiene que retirar, tiene que negar de acuerdo a la Constitución. Y sobre lo otro, muchos migrantes con su esfuerzo han logrado invertir en el extranjero, como usted dice, pero también en nuestro país, en ciertos casos, para vivir algún día, y otros por inversión. Con el impuesto a la ganancia extraordinaria, que según el gobierno la idea no es gravar más la ganancia ordinaria, la plusvalía que tiene este impuesto del 10% en la ley actual, sino la extraordinaria, por ejemplo, cuando ya se trata de especulación en base a una tabla. ¿Cómo la ven desde el sector de los migrantes? Bueno, yo creo que es un proyecto en donde realmente se tiene que hacer muchísima socialización. Pero lo que a mí me indigna un poco es esta clase de invitaciones, por ejemplo, que está haciendo el SRI, la Asamblea Nacional, informando acerca ya de este proyecto en los Estados Unidos. Yo quisiera que, por favor, los migrantes, cuando vayan a esta clase de socialización, vayan imprimiendo el proyecto de ley y les puedan enfrentar
y tener un debate y no un monólogo, porque lo que quieren, una vez más, repito, es llevarnos a este tema del 2%. Hago un llamado al presidente para que por favor se tranquilice. Nosotros necesitamos paz. Aquí los que hemos estado desde el principio, yo me puedo decir, hemos estado con un grupo de ciudadanos en Cuenca manifestándonos, no solamente desde ahora, yo llevo años luchando para que nos escuchen, para que nos den diálogo, para poder trabajar en conjunto, y no lo hacen. Ahora que ustedes ven que el pueblo ecuatoriano ha despertado y está en las calles, están llamando al diálogo. Es la opinión de William Murillo, de un 800 migrante, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7:33, vamos a una pausa. Al volver, Bruno Leone, vicepresidente